porque yo soy ciudadano israelí y viví en la ciudad de Haifa, donde crecí como ciudadano israelí. Ahí somos ciudadanos de segunda, al final, ¿no? Yo soy palestino, vengo de este territorio, tengo conexión con todo este territorio, tengo historia en este territorio, pero la única manera en que me van a negar mi conexión con este lugar es asesinando. El día de hoy nos encontramos en el estuario con Shadi Rohana, palestino que vive actualmente en México y trabaja como traductor y profesor de lengua árabe en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Recientemente tradujo Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco y Volverse Palestina de la autora chilena Lina Meruane. Este programa es el tercero que realizamos desde el Instituto Mexicano para la Justicia sobre el tema que concierne a Israel y Palestina. Esto para comprender las múltiples perspectivas que existen sobre el conflicto entre ambos pueblos y los eventos recientes que se han suscitado desde el 7 de octubre. Si gustan recibir más contexto histórico sobre el conflicto, les recomiendo escuchar cualquiera de los dos episodios previos que hemos realizado sobre este tema, tanto con Silvana Rabinovich como con Esther Chabot. En este episodio nos enfocamos más en conocer la perspectiva de Shadi, un palestino que nació y creció dentro de territorio israelí. Nos encontramos en el estuario. Perfecto, Shadi, pues bienvenido. Muchísimas gracias por visitarnos hoy, por acompañarnos hoy en el estuario. Es un placer tenerte aquí. Como siempre, primero buscamos arrancar el programa conociendo a nuestro invitado. Este, ¿Cuál es tu perspectiva? Por supuesto, hoy vamos a hablar del conflicto entre Israel y Palestina. Es una ocasión especial tenerte a ti como invitado porque ahorita que estamos hablando, por ejemplo, yo te hacía una pregunta sobre dónde habías habitado, ¿no? En Israel y me decías Palestina, ¿no? Eso es algo que quisiera como comprender más a profundidad más adelante, como tu perspectiva respecto de el territorio y la historia. Pero primero arrancar por conocerte a ti. ¿Quién es Shadi? ¿Cómo, cómo llegas a México? ¿Qué es lo que has estudiado? Conocer con quién estamos, bueno, que la gente pueda conocer a quién está escuchando hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el interés de escuchar sobre la realidad que se está viviendo ahora en Palestina y fuera de Palestina, ¿no? Porque la situación sí concierne a todos los palestinos lo que está pasando en la actualidad, el genocidio que está pasando en la actualidad. Me llamo Shadi Rohana, yo soy palestino de la ciudad de Haifa. Llevo viviendo aquí en México un poco más de 10 años, 11 años creo ya. Vine a México para estudiar, hice una carrera en la UNAM y no pensaba que me iba a quedar en este país, pero las cosas toman su curso y terminé quedándome aquí. Eh, Me dedico actualmente, soy profesor de lengua árabe en el Colegio de México y además soy traductor literario, traduzco literatura entre las lenguas árabe y español. ¿Qué viniste a estudiar a México? Hice una carrera en estudios latinoamericanos en la UNAM, ¿Como licenciatura una maestría. maestría? Sí, Y sí, sí, previamente ya sí. tenías, bueno, una licenciatura en... Sí, antes había vivido en varios lugares, había estudiado en Estados Unidos, luego volví a Palestina, viví un tiempo en América del Sur y bien, muchas vueltas y ahora ya, los últimos años he estado en un solo lugar, entonces, Siendo sí, México ese lugar. sí. Bueno, ¿y cómo te ha tratado México? Pues la verdad muy bien, por algo me quedé, ¿no? Me gusta mucho estar acá, me gusta mucho, vivir en México. Siento que, como específicamente con el tema de Palestina, eh, me ha permitido estar aquí pensando el tema de forma mucho más libre, ¿no? Sobre mi país, sobre mis orígenes y sobre lo que está pasando ahora. Esto pasa porque
Bueno, desde mi experiencia, tanto en Palestina como afuera en lugares que había vivido, donde Palestina es un tema central, ¿no? No tanto por nosotros, los palestinos, sino por el Estado de Israel. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando viví en Estados Unidos, estuve allí entre 2014 y 2004, 2009. Eh, por lo menos los primeros años, en un periódico como el New York Times, que llegaba a mi universidad, y ahí estaba, ahí lo veíamos, ¿no? Todavía se leía prensa impresa, ¿no? En aquel entonces. En la primera portada siempre hubo el titular sobre el conflicto palestino-israelí, siempre, ¿no? Diario. Entonces uno como que vive un poco una cierta paranoia, ¿no? Porque estás siempre bajo un cierto foco. Y hay un discurso muy bien armado de cómo hablar de conflicto, de cómo hablar del Estado de Israel, de la cuestión judía, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, como todo una narrativa muy bien armada que excluye a los palestinos, ¿no? Como donde no somos ni protagonistas, ni sujetos, ¿no? Somos nada más gente que está allí por casualidad, ¿no? Porque el centro es el Estado de Israel. Y uno es como bajo, digamos, la mirada, entre comillas, occidental, de que siempre te está analizando, siempre te está como una mirada muy antropológica clásica, ¿no? Donde ¿En qué sentido? uno siempre tiene que justificarse. Yo como siento, es como muy kafkiesco esto, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando vivía allí, nada más decir que soy de Palestina causa problemas. En aquel entonces las cosas están cambiando en las universidades. Pero lo que a mí me tocó en 2004, 2005, muy cercano al 11 de septiembre, todavía la cuestión palestina, israelí-palestina es muy central. Entonces digo, soy de Palestina, no, pero ¿de dónde? Ah, no, es Israel. Ah, no, pero eres cristiano o musulmán. Como te comienzan a interrogar, como siempre hay una mirada policíaca hasta ti como un individuo, ¿no? Esto es algo que al llegar a América Latina, porque para mí la verdad no es solo México, es toda América Latina, ¿no? Cuando me consigo viviendo acá. De repente salí de esto, ¿no? Aquí, por razones complejas, la verdad, ¿no? Pero me tomó tiempo reconocer esto porque me confundió mucho. O sea, de repente estoy enfrentándome en una realidad, estoy viviendo una realidad donde no se conoce mucho, por ejemplo. Una realidad donde es un reto para mí porque ya no estoy a la defensiva, como antes, ¿no? Entonces todo esto siento que me permitió, no sé, tener una vida un poco a nivel intelectual más libre, más creativa, eh, con respecto al país del que vengo. O sea, en el momento en el que llegas a América Latina te enfrentas como con esta situación en la que al no haber tanta información, no te sientes como con esta constante necesidad de estar explicando, hey, no soy una mala persona, ¿no? Hey, yo Un poco no vengo esto, aquí a ofender, no vengo aquí a atacarte, ¿no? O sea, como un poco es lo que siento que explicas que te sucedía, como esta necesidad de decirle a la gente, yo no te voy a hacer nada, yo no represento esto, una amenaza para ti. mira, esta a primera instancia sí lo he vivido. Sí, no ser una amenaza y más que no sentir una amenaza, vivir como igual, ¿no? Claro. La experiencia de vivir una cierta igualdad de miradas, de convivencia, que te escuchan. eh, para mí ha sido algo nuevo. Es algo que no se vive en Palestina, donde uno siempre está eh, encajado en cierta identidad. Así lo viví yo. Y, y en esta la experiencia que he tenido en Estados Unidos. Pero te digo una cosa más. Esto lo digo a que así lo viví a primera instancia porque hoy ya con 2 años conozco mejor la realidad en México y en América Latina. Por vivir, por lecturas, por convivencias, por amistades más que todo. Y tampoco esta experiencia es tan inocente. O sea, ya un poco la bajé
del país donde estaba, porque también me reconozco quién soy aquí en América Latina. Porque muchas veces también formamos parte de procesos históricos del que uno no es consciente en el momento, ¿no? Entonces yo como inmigrante aquí en México, inmigrante árabe aquí en México, obviamente no soy el primero, ¿no? Son muchos, ¿no? Hemos venido desde aquella región para aquí en momentos muy distintos de la historia, ¿no? Yo obviamente vine en un momento muy distinto que los libaneses a principios del siglo XX, ¿no? Aquí en México. Pero lo que ahora estoy más consciente es que, o sea, como tú dices, ya no me siento como una amenaza, pero hay otro imaginario del inmigrante árabe en América Latina, en México, en el que me inserto al final, ¿no? El que me formo parte. Y aquí es donde me doy cuenta de los privilegios que yo también tengo. Porque al fin y al cabo, bueno, hablo de toda esa experiencia positiva que he tenido acá. Eh, y la estoy teniendo en mucho sentido, ¿no? Me quejo de muchas cosas de la ciudad, es muy grande. Y bueno, lo que todos nos podemos quejar aquí. Pero también estoy consciente de que si yo hubiera sido un centroamericano, hubiera sido muy distinto. Si tuve otro color de piel, hubiera sido muy distinta la experiencia. Eh, porque al fin y al cabo es un país muy racista, ¿no? Y la realidad latinoamericana es una realidad racista desde su fundación como Latinoamérica hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, yo aquí también aquí entro en un conflicto porque, bueno, esta libertad que tengo, que he tenido intelectual, ¿no? Acá también se debe a otro imaginario en el que me inserto acá. Sí, es un colectivo distinto, ¿no? El racismo que vivimos en Latinoamérica es contra los propios latinoamericanos, ¿no? Solemos ver a- al árabe o al europeo migrante como un placer de tenerlo en nuestras tierras y no, es extraño, pero sí es una realidad que comparto que sí somos racistas contra hondureños, salvadoreños, en general centroamericanos, haitianos. Ahorita justo estamos pasando por hay muchísimo haitiano. Y estaba escuchando historias sobre cómo la pasan los haitianos migrantes en México y completamente real, yo creo lo que comentas. Ahora, esta libertad de pensamiento que has podido experimentar estando acá, ¿a qué te ha llevado? En el sentido de eh, cómo has experimentado el conflicto de Israel y Palestina, tanto previo al 7 de octubre, ¿sabes? O sea, como es algo que está constantemente en tu mente, es algo que no olvidas, o por momentos sí se va como al background de las cosas. Y posterior al 7 de octubre, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Tú esperabas que sucediera las cosas como sucedieron, la respuesta por parte del Estado de Israel y la, el hecho de que estemos hoy en el 2024, casi 4 meses después, y, y esto siga continuando? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu perspectiva de esto? También me interesaría saber el, el- cómo ha reaccionado el mundo. ¿Cuál es Claro, tu opinión respecto de ello? sí. Son muchas preguntas, a ver Sí, si lo logro, ¿no? sí, sí. Antes del 7 de octubre, mira, cuando me preguntaste a qué me ha llevado todo esto, porque sí hay que hablar antes del 7 de octubre y después del 7 de octubre, ¿no? Porque sí ha sido un evento que marca tanto a nivel, bueno, histórico, colectivo, mundial, como personal. Pero antes de esto, a qué me llevó, digamos, esta libertad de pensamiento que pude experimentar? Em, A mí lo primero que me llegó a la mente cuando hiciste esta pregunta es cómo vivir mi lengua, que es la lengua árabe, ¿no? Mi lengua materna. Ahora ya tengo muchas lenguas, el español es una de ellas, pero cómo vivir la lengua árabe. Porque es algo que me ha generado muchos conflictos antes, mi relación con la lengua, desde viviendo en Palestina e Israel. Porque yo soy ciudadano israelí y viví en la ciudad de Haifa, donde crecí.
como ciudadano israelí. Allí somos ciudadanos de segunda, al final, ¿no? Hay niveles de discriminación estructural desde lo político, lo económico, lo cultural, lo lingüístico, donde uno como que crece y vive sintiéndose como a medias, ¿no? Que no eres completamente así, tampoco eres completamente así. Y esto cuando como que, y lo ves como con ojos muy negativos, ¿no? Porque es la experiencia de estar colonizado, básicamente, ¿no? Que estás colonizado por un poder, por alguien, por un colectivo que te está negando por completo. O sea, el Estado de Israel niega la existencia palestina, tal cual. Nunca sabían qué hacer con nosotros, nunca. Y para el Estado israelí, el otro no existe, ¿no? Hablan de otra edad, de no sé qué, y otra edad, pero el otro no existe, ¿no? Que es el palestino. A mí siempre me gusta pensar, porque aquí en México hay mucha gente le gusta citar a Amos Oz, de ese tipo de escritores, sobre la otra edad y el otro. Amos Oz yo creo que nunca leí una novela palestina, por ejemplo, ¿no? Lo dudo, ¿no? Si lo ha hecho. Y también uno ve el mundo intelectual israelí. El mundo intelectual palestino para el israelí no existe, para nada, ¿no? Si se habla otra edad es como que Israel mismo es el otro del mundo, ¿no? Es como un poco de narcisismo, ¿no? que existe del Estado israelí. Entonces uno como que creciendo en esto, como que, bueno, obviamente te genera una relación muy conflictiva con tu propia lengua, ¿no? Es una experiencia que obviamente los palestinos no somos los únicos que vivimos esto, que hemos vivido esto. ¿Cómo describirías esa relación de conflicto con tu propia lengua? O sea, como en términos prácticos, en experiencia de vida. ¿Cómo viviste ese conflicto con tu lengua? En el sentido de no poder hablarla o sentir culpa por la propia lengua. Quisiera comprender esa parte. Pues más bien como la lengua obviamente pues la, la hablaba allí, cuando voy allí la hablo, obviamente, ¿no? Tanto en el entorno familiar como en el entorno colectivo de los palestinos, en el entorno intelectual, donde siempre estoy en contacto. La realidad de la lengua árabe es una realidad un poco distinta de la realidad de la lengua española, ¿no? Donde pues con el español ya estamos en lo vernacular por completo, ¿no? Uno escribe lo que habla. Hay matices, hay como lengua más culto, lenguaje, matices, pero desde una perspectiva árabe, lo que uno escribe y lo que uno habla sigue siendo lo mismo. Porque la brecha entre lo que uno escribe y lo que uno habla en el entorno del lingüístico árabe es muy grande. Para darte un ejemplo, por ejemplo, desde una perspectiva lingüística árabe, español, portugués, catalán serán uno solo idioma, ¿no? Esas diferencias que son distancias sí grandes, ¿no? Por la diferencia entre lo que uno habla en Palestina y lo que uno habla en Marruecos, por ejemplo. Esos son los ejemplos clásicos que siempre mostramos. Casi incluso yo hablo nada más en mi variante y alguien de Marruecos habla con su variante. No nos entendemos. No se entienden. A lo mejor desde la parte magrebí marroquí nos entienden mejor, porque yo vengo más de la parte hegemónica, ¿no? Pero viceversa casi no pasa. Necesito como un proceso temporal de apertura, de aprendizaje hasta que uno puede tener un contacto donde cada uno habla con su variante de la lengua árabe. Digo eso entonces, por un lado tienes lo coloquial muy libre, o sea, no tiene, o sea, obviamente tiene reglas porque es una lengua, son lenguas, pero no tiene, digamos, gramática que te impone que tienes que hablar así o tienes que hablar así. El coloquial es muy libre, la verdad, el árabe. El contraste de esto es el árabe culto, estándar moderno, clásico, tiene muchos nombres. Y es curioso esto que le podemos llamar clásico y moderno al mismo tiempo. Este es como un estándar en todo el mundo de habla árabe y el exilio y la diáspora. Entonces uno como que vive una realidad lingüística muy variable todo el tiempo está como cambiando de registros lingüísticos dentro de la propia árabe, ¿no? El lenguaje culto uno lo estudia desde la escuela, lo ves en los medios de comunicación, lo lees en la literatura, o sea, ya lo llevas, ¿no? Incluso alguien que es analfabeta, digamos, que no sabe leer,
Usted puede hablar en el culto, en el árabe culto, y lo sabe, puede recitar poesía incluso. Es un mundo lingüístico un poco distinto, ¿no? De lo que se vive con la lengua española. Entonces, ahí en Palestina, como que agregando a esas variantes propias de la lengua árabe, obviamente está el hebreo, ¿no? Que es la lengua oficial del Estado israelí, que yo viví en una ciudad que es Haifa, donde la mayoría de los habitantes son israelíes. Y bueno, obviamente o sea, hablo árabe, hebreo casi perfecto, puedo decir. Eh, y puedo comunicarme en este lenguaje. Y agregando a esto de lengua inglesa, porque el Estado de Israel al final vive. Yo recuerdo un poco de niño ver animaciones checas y rusas y cosas así en televisión, pero ya con la caída de la Unión Soviética en los años 90, una americanización, una norteamericanización total de la sociedad, total, ¿no? ¿En qué entorno político, económico, cultural vive Israel? Es el entorno, es la influencia de Estados Unidos por completo. Entonces el inglés también ha sido muy, muy presente. Y obviamente en cada variante, en cada lugar uno tiene que, pues te cambias un poco, porque tienes que adaptarte un poco con quién hablas, ¿no? Con el tiempo también aprendiendo sobre otras experiencias, por ejemplo, experiencias de comunidades e individuos indígenas en México, tanto a través de cosas que me contaron, cosas que uno ve, eh, como en la literatura, porque hay muy buena literatura sobre esto. Literatura me refiero a ficción y no ficción. Ese tipo de conflicto lingüístico interno lo viven también acá. Se vive también acá, en este sentido. Porque claro, una cosa si estoy hablando en mi idioma coloquial, que es mi idioma materno, otro si estoy hablando en el idioma culto, otro si estoy hablando en hebreo, otro si estoy hablando en inglés, ¿no? Y no es una cosa especial que yo manejo esos idiomas, esto es, cualquiera lo maneja ahí, ¿no? No es por mérito, digamos, que tengo todos esos registros lingüísticos, ¿no? Allí en Palestina los viví como un conflicto, los viví como no tanto esquizofrénico, pero sí eh, como quién soy un poco, ¿sí? Y cuando uno está haciendo esta pregunta, cuando uno está a la defensiva, pues obviamente ya esencializas más tu propia identidad, estás muy a la defensiva muchas veces. Uno piensa en purezas, ¿no? Porque si uno está pensando en esos diferentes elementos en uno, entonces estás viendo cada elemento un poco por separado como algo puro, que nunca lo es, la pureza no existe en ningún lugar, ¿no? Ni lingüística, ni identitaria, ni nada, ¿no? Saliendo de esto para otro país con un contexto, no quiero decir diferente, sino lejano de todo esto, me ha permitido tener otra relación con la lengua, más, a lo mejor más placentera, ¿no? Por ejemplo, con la traducción. eh, yo siempre me he dedicado a la traducción. Y yo y todos los demás, o sea, en Palestina todo el mundo es traductor, ¿no? Sea profesional o sea porque necesitas dinero y se te presenta ese tipo de trabajo, necesitas muchos idiomas. ¿A qué se debe? A justo esta situación en la que Sí, o es sea, muy uno común conocer múltiples conoce, sí, lenguas. múltiples lenguas y viene mucha gente de afuera, entonces los fixer están por todos lados, ¿no? Traductores de prensa, traductores para empresas, traductores para en encuentros, para periodismo, lo que sea, siempre está muy presente y bueno, si tienes el don para llevarlo un poco más allá de tu conocimiento de varios idiomas para también traducir esto, lo haces y mucha gente lo tiene, pues porque todos vivimos en una realidad muy multilingüe, ¿no? Pero lo que, por ejemplo, algo que estoy haciendo acá que no he hecho en mi país es la traducción literaria, traducir literatura. Allí ya es otro nivel, ¿no? Es más placentero, es más, yo puedo elegir el texto que quiero traducir. Yo puedo elegir qué quiero transmitir de un idioma a otro, de un país a otro. Eh, por ejemplo, cuando vine a México como, como buen extranjero, mi primer lugar donde viví fue en la colonia Roma, ¿no?
Y, eh, y viviendo ahí mis primeros meses, me acordé de la primera novela que había leído en español por completo, que es Las batallas en el desierto. ¿Cuál? Las batallas en el desierto. Las batallas en el desierto. Porque de repente estoy en las mismas calles, el mismo entorno, la misma ciudad. eh, y además, para mí es una gran novela, ¿no? Mucha gente la ve como un cliché, ¿no? Algo así, pero a mí me gusta mucho. Es una obra en el lenguaje, es una obra bien escrita, es una obra que se adapta para los lectores de cualquier edad, ¿no? Y uno puede leerla de distintas maneras. Entonces me puse a traducirla al árabe, ¿no? Es la primera obra porque que pude leer completamente en español durante mis estudios. Entonces pude traducir esta novela, por ejemplo, al árabe, ¿no? Pude como que buscar qué autores, qué tipo de textos me gustaría traducir del español al árabe, que no tiene mucho que ver con eh, solamente con temas políticos, con temas del momento, con temas que otras personas ahí buscaban, ¿no? Esperaban de América Latina, de literatura mexicana. Entonces esto me permitió, estando aquí, un poco tener una relación más placentera con el lenguaje y más placentera con la vida para poder transmitir esto. Porque al final hay mucho placer en la literatura y en las letras y en la lengua. Incluso cuando uno está topando con cosas difíciles en la literatura. Inclusive puede haber resistencia, ¿no? Exacto. Inclusive en mantener la lengua viva, ¿no? Que me imagino que puede llegar a ser o sea, en el contexto de esta ciudad Haifa o en Israel en general, puede llegar a ser un reto mantener viva Claro. esa lengua, ¿no? Sí, claro que sí, sí. O sea, la lengua árabe no es una lengua, digamos, bajo amenaza. No es No, una no. lengua que Sí, está sí. muy presente. Pero en el contexto específico palestino, eh, sí, claro, mantener la lengua árabe viva es una resistencia. Por supuesto que sí. Porque uno de lo importante de nuestra identidad como palestinos, como árabes, es nuestra lengua, por supuesto. Ahorita quiero regresar como otra vez a la parte Sí, sí, del sí. territorio y de conocer también un poco qué significa ser un palestino en Israel, en el sentido de qué significa ser un ciudadano de segundo grado, ¿no? O sea, como qué implicaciones tiene, cómo es la vida de un palestino en la ciudad de Haifa en específico, cosas que tú sepas de tal vez familiares, conocidos, cosas que estén viviendo, para que la gente pueda saber qué es lo que sucede, cómo viven, pero antes de eso quisiera regresarme a un poco la pregunta que hice antes, que era, ya quedó muy claro el cómo lo viviste tú, un poco el conflicto desde el sentido cultural, personal, previo al 7 de octubre, y ahora posterior al 7 de octubre. Llega el 7 de octubre, tú te empiezas a enterar que soldados de Hamas salen de Gaza y empieza a suceder todo lo que conocemos que sucedió. ¿Cuál fue tu experiencia respecto de esta situación? Pues sí, ha sido desde el primer momento en que comenzaron a salir las imágenes de, de esta, de la presencia, esta invasión de militantes del grupo Hamas y del Yihad Islámico también, ¿no? Que estaban ahí en los territorios alrededor de la Franja de Gaza. Desde el primer momento uno se da cuenta de que es un momento histórico, lo que está pasando, ¿no? Eh, que no es, porque se ven imágenes, primero como vemos imágenes que nunca se han visto antes, ¿sí? Imágenes donde hay un combate entre militantes palestinos, ¿sí? Porque sí, es Hamas, es el Yihad Islámico, esos grupos, pero son palestinos, ¿no? También no hay que olvidar esto, ¿no? Enfrentándose con soldados israelíes, ¿no? Porque hoy como que siento que con el tiempo se está ya como, porque la historia siempre se reescribe, según conviene. Y quien la escribe es el vencedor siempre. Claro. Este esquema no cambia, ¿no? Y en este caso el vencedor es Israel.
O sea, están en cuestión militar, económica, materiales, Israel. Sí, lo hace. Moral, ética, no, pero en cuestiones materiales sí lo es. La narrativa que tenemos hoy hegemónica del 7 de octubre es este ataque de la barbarie hacia la civilización, donde tenemos hombres árabes desenfrenados con sus pulsiones, atacando a la población en defensa, ¿no? Que hubo momentos en ese día que esto sí ocurrió, puede ser que sí, ¿no? Un poco bajando, no hablando en términos de barbarie y civilización, pero sí como en términos de una venganza, una violencia desenfrenada, algo así. En momentos ahí hubo, seguramente que sí. Pero se olvida un poco, se tapa muchas cosas que estaban pasando al mismo tiempo. Gran parte de los ataques, no quiero hablar de números porque no los tengo claro, obviamente, y esto ya en el futuro sabremos más detalles, ¿no? Porque sigue siendo un hecho muy reciente. Pero yo recuerdo muy bien los ataques a las bases militares israelíes, los ataques a los que Israel llama terminales, ¿no? Como Gaza bajo bloqueo, donde nadie sale, nadie entra. Nos llaman terminales, como si fuera un paso de palestinos de un lado para otro, que no lo son. Pues los palestinos no salían de Gaza, salvo en casos muy específicos de unos individuos. Fueron ataques hacia ahí, ¿no? O sea, hubo objetivos militares, ¿no? Hubo combate cuerpo a cuerpo entre militantes palestinos y militantes israelíes, cuerpo a cuerpo, ¿no? Los palestinos atacaron, por ejemplo, el llamado terminal de Erez, ¿no? Que para los palestinos de Gaza Erez es el mal, es la manifestación del mal, ¿no? Lo que representa este lugar, ¿Qué ¿no? es? Es supuestamente el paso norteño de la Franja de Gaza a los territorios del 48, los territorios ocupados en 48, ¿no? Donde si uno logra, primero es como representa el bloqueo, porque es donde te bloquean básicamente el paso, y en momentos antes del bloqueo y después donde hubo unos individuos que sí logran pasar por ahí, la humillación que pasas ahí es uno no lo puede describir, ¿no? Por soldados israelíes, ¿no? Que uno pasa ahí, sea ejercer violencia, desnudarse para registrar todo, humillación verbal, intentos siempre son esos pasos, tanto en Cisjordania como en Franja de Gaza, son como oportunidades incluso para reclutar espías, para reclutar colaboracionistas del lado palestino para que trabajen con Israel. Y la manera en que lo hacen es, bueno, porque como ellos saben todo de las vidas de las personas, pues si saben de que, no sé, alguien tiene a la mamá enferma de cáncer, pues les dicen, bueno, le damos tratamiento, pero trabaja con nosotros, por ejemplo. O un padre enfermo, o alguien que necesita algún permiso para una cosa. Entonces, esos lugares son para eso. Y en esos lugares uno moralmente, espiritualmente muere varias veces cuando experiencia ese tipo de cosas, ¿no? Porque el objetivo del colonialismo israelí hacia los palestinos es humillación completa, ¿no? Que tú no vales, ¿no? Entonces, este lugar fue atacado, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta, digamos, narrativa, todos estos acontecimientos donde hubo enfrentamientos militares, ahora como que un poco ya no está. Hubo nada más este ataque a poblaciones civiles, que los hubo, ¿no? Y nada más por eso Israel reaccionó, ¿no? Que también hay otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, la que Norman Finkelstein es, Sí, que habla sobre la perspectiva de los prisioneros que logran salir, ¿no? Como tener alguna experiencia de libertad, ¿no? Del campo de concentración, que creo que también es válida. O sea, es una perspectiva, es a lo que voy, ¿no? O sea, como no la elimino, menosprecio, porque es muy común, ¿no? Tener esta idea de que no, sucedieron estos ataques terroristas espantosos que cualquiera puede condenar. Sin embargo, hay múltiples perspectivas y otra de ellas es esta de una población de más de 2 millones de personas encerradas en un campo de concentración a cielo abierto que logró escapar, ¿no? Que
en cualquier otra circunstancia, muchos, apelando a nuestra propia humanidad, eh, ese simple hecho diríamos, qué maravilla, qué bueno, la libertad, ¿no? O sea, así sea mínima, así sea falaz, así sea fugaz, es libertad, ¿no? También existe esa perspectiva que creo que es importante en el sentido de cuando observamos el conflicto, poder comprenderlo en ese sentido también, ¿no? En el sentido de la densidad de población que se vive en Gaza, la falta de oportunidades, ya sea por que jamás es un gobierno completamente deficiente, o por el hecho de que Israel mantiene también a Hamas en el poder a través de ciertas acciones, o a través del control de qué entra y qué sale que tiene Israel sobre el territorio y la población en Gaza, ¿no? O sea, existen múltiples perspectivas ahí que nada más quería como agregar esa que creo que también es bastante relevante en el contexto de comprender pues la vida de los ciudadanos en Gaza y el conflicto y ese momento en específico, ¿no? Como prisioneros escapando, ¿no? O sea, como también cambia un poco la barra que le ponemos a las personas cuando conocemos las circunstancias previas de su existencia, ¿no? O sea, cuando observamos esa barbarie, no digo que lo podamos comprender o asimilar o defender, pero es más fácil decir que comprendemos de dónde viene esa violencia, ¿sabes? De dónde viene, de dónde nace, ¿no? Cuando podemos comprender las circunstancias en las que vivían esas personas o sea, sin menospreciarlo, hablando de las cosas de forma tácita como lo que realmente son, ¿no? Que es lo que intenta hacer Finkelstein al hablar como de prisioneros, ¿no? O sea, como son prisioneros, no puedes esperar que un prisionero se comporte como una persona en libertad, porque son dos cosas completamente distintas, ¿no? Y eso creo que ayuda un poco a asimilar como y poder hablar también, o sea, de las circunstancias que sucedieron el 7 de octubre, ¿no? Contra personas inocentes que son personas inocentes, ¿no? O sea, también ahí lo podemos observar desde mil perspectivas, si tú eres el que vota por el gobierno, pero al final del día para mí son personas inocentes que perdieron la vida en ataques terroristas que son complejos, que son difíciles de comprender y que tienen un bagaje histórico enorme. Sí, mira, una vez escuché una frase que creo que explica mucho también lo que pasó. Ilan Pappé, ¿no? El historiador israelí, de Haifa también, de mi ciudad. Em, pocos momentos después de lo que pasó, y cuando ya inició la guerra en la Franja de Gaza, dijo que lo que se está pasando, lo que está haciendo el Estado israelí es convertir un contexto en un pretexto, ¿no? Porque el contexto hay que conocerlo. ¿En dónde surgieron? ¿De dónde surgió todo esto? Obviamente el conflicto no comenzó el 7 de octubre, ¿no? Obviamente no. Las acciones que se comenzaron a narrar. O sea, yo no creo que lo que está haciendo Israel es una respuesta, ¿no? Yo creo que Israel está haciendo lo que está haciendo porque puede. Porque su fin es eliminar a los palestinos. Y puede, ahora puede, y lo están permitiendo todo el mundo, lo van a hacer. Y no es Netanyahu o la derecha, es el Estado de Israel, son las instituciones del Estado de Israel. Hay un consenso israelí o sea, los conflictos son cómo manejar la guerra y cómo hacer esta guerra sin que se mueran israelíes, ¿no? No tanto pensando en cuál es la justicia del pueblo palestino. O sea, no hablan en términos de justicia. Y todos los partidos políticos de la institución israelí, ¿no? Todos los que estaban ahí en la calle manifestando por la justicia y por el sistema judicial y todo esto en los meses antes de que se intensificó el conflicto, no hay una gran oposición a la guerra como guerra. No hay una oposición. Los israelíes que están oponiendo a la guerra como una guerra, viendo a los palestinos como iguales, son muy pocos. Están ahí, pero son muy pocos. Están manifestando. Los golpean muchas veces, los meten presos.
son excluidos porque son fuera del consenso israelí que existe, ¿no? Entonces yo no creo que es una respuesta. Y van a seguir haciendo esto mientras se les permita. Esto para mí está claro. O sea, no va a haber... Lo que va a parar esto no es un cambio dentro de la sociedad israelí por ahora, ¿no? Porque no va a haber este cambio. Y cuando hablamos de lo que, digamos, el contexto del conflicto, el contexto de la colonización de Palestina, pues hay que volver a la hora cero del conflicto, que es 1948, que es la Nakba, ¿no? ¿Qué es la Nakba? Es el establecimiento o la declaración de establecer el Estado israelí de Israel en Palestina, que llevó a cabo la expulsión de más del 90% de la población palestina que vive ahí, ¿no? O sea, hubo una población árabe, palestina, que hablaba árabe, que formaba parte de este entorno, ¿no? Que son gente de ahí, ¿no? Yo soy descendiente de uno de ellos, ¿no? Que el pensamiento colonial negó su existencia. O sea, este esquema, un pueblo sin, ¿cómo es? Un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Eso fue el esquema que se ha dicho en aquel entonces y así el colonialismo israelí lo vio. O sea, no es que vieron a Palestina sin gente porque la gente estaba ahí, nadie puede negar, ahí están. Pero los vieron o los viven, nos vieron a nosotros como parte del paisaje. Ves un árbol, un camello, una montaña y un palestinito por acá, básicamente, ¿no? Entonces, cuando ves que no es un pueblo, no tiene lo que hoy se dice agencia, ¿no? Agency en inglés, una traducción, eh, no tiene subjetividad, no tiene deseos, no tiene, con el cual no se puede hablar, ¿no? Es otra cultura, otra civilización de barbarie, ¿no? Algo que en esas tierras acá se conoce muy bien, ese discurso. Entonces, se puede hacer con él lo que sea. O sea, no tiene conexión con la tierra, ¿no? Y en el 48, al final, eso es lo que pasó. Si queremos ser más específicos, el 47 y 49, que son los años que forman donde ocurrió la Nakba del pueblo palestino. Nakba significa, en árabe significa, normalmente la traducen como catástrofe, pero es como catástrofe, desgracia, ¿no? Sí, yo creo que desgracia será muy buena traducción. Esto me lo dijo una vez. Una vez me invitaron a dar una plática sobre Palestina en un reclusorio aquí en la ciudad del norte, por un amigo que a través de la base me están dando ahí talleres y clases. Y hablando un poco de Palestina y del Nakba y todo, alguien ahí dijo, pues es una desgracia lo que pasó en aquel entonces, del Nakba. Yo creo que esta es la mejor traducción de la palabra. Y la gente que fue expulsada, pues algunos se quedaron dentro del territorio, como mi familia, por ejemplo. No en sus terrenos tal cual, pero del lado materno sí fueron desplazados internamente. Del lado paterno sí quedó, el pueblo todavía existe. Enfatizo esto porque en aquel entonces más de 500 pueblos palestinos, aldeas palestinas fueron arrasadas. Ciudades completamente arrasadas, cambiando de vida de noche a la mañana. Mi ciudad, ¿Arrasadas Haifa, en el sentido de pérdida de vidas o arrasadas en un sentido de desplazadas? pues te doy ejemplo, pues hubo de todo. Por ejemplo, el pueblo de mi abuela, que es Birui, en Galilea, fue arrasado por completo. Ahora queda parte del cementerio, que hace unos años destruyeron gran parte del cementerio, parte de la iglesia, y yo creo que la mezquita ya no existe. Y al lado hay una población israelí que se llama Ajihud, ¿no? Que vive en los territorios del pueblo de mi abuela, por ejemplo. Otros pueblos arrasados por completo, tanto la gente como las piedras, ¿no? Masacres hubo, muchas. Masacres y expulsiones, ¿no? Porque hubo una estrategia, o sea, no fueron las circunstancias de la guerra que llevaron, fue una estrategia de limpieza étnica de Palestina, vaciar el país de sus poblaciones árabes. Hubieran seguido hasta el final, pero ahí es donde hubo intervenciones internacionales, cuestiones de guerra, donde lograron mantener ciertos palestinos, ¿no? Hay muchas historias de lo que pasó durante el Nakba.
Entonces, como dije, pueblos arrasados por completo. Otros, por ejemplo, Ain Hod, ¿no? Al lado de Haifa. Es un pueblo al sur de Haifa, en la montaña, un Monte Carmelo. Este pueblo, toda la población fue expulsada en el 48. Muchos se fueron a varios pueblos alrededor. Una población de este pueblo se fue a la montaña al lado, de la parte de la sierra, ¿no? Del Monte Carmelo. Desde ahí pueden ver su pueblo. El plan en aquel entonces era Ben Gurión, el primer ministro del naciente Estado, fue destruimos a las piedras, a las casas, para que no habrá a dónde volver. Esa fue la estrategia. Que yo creo que no era una estrategia nada nueva, ¿no? Tenían buenos maestros los sionistas. En el caso específico de este Anhod, entonces parte de la población se fue al monte al lado, de donde pueden ver su propio pueblo. Antes de destruirlo, para que nunca volvieran, un artista, yo creo que de origen holandés, dadaísta, le costó mucho el pueblo, porque está en la montaña, muy pintoresco, se ve el mar, Mediterráneo, y pidió personalmente a Ben Gurión de que no, déjalo, ¿no? Esto para qué destruirlo, y yo me encargo del pueblo. Y se volvió un pueblo artístico. Está ahí, donde viven artistas, es el pueblo artístico israelí. Uno puede ir, caminar, muy bien conservado. Si uno quiere ver cómo era un pueblo palestino, puede ir. Obviamente, lingüísticamente cambió el nombre, porque es Ain Hod en árabe. La A existe en hebreo, pero la Ha se convirtió en Ha y la Da se convirtió en Da. Entonces, en hebreo se llama En Hod. Donde se fueron parte de este pueblo al lado. Es donde se llama Ain Hod. Siempre ellos permanecieron, porque al final acabaron construyendo de nuevo su pueblo, de forma muy distinta, obviamente, de lo que era. Son los trabajadores de mano de obra barata por muchos años para el pueblo israelí y para los artistas. Y uno va ahí, es una experiencia muy surrealista. No sé, yo cada vez que voy, me gusta ir ahí. No me gusta, o sea, voy ahí un poco, ya es un ritual personal que tengo, pero más bien un poco a visitar las ruinas palestinas, los ecos, un poco como Pedro Páramo, intentar escuchar los ecos del lugar, porque con la vida artística, ¿cómo me puedo conectar con un lugar así? O sea, yo, por ejemplo, yo estudio, eh, además de que soy palestino, soy cervantista. Mi patria es Cervantes, estudio la obra de Cervantes, escribo sobre la obra de Cervantes, la lengua árabe en la obra de Cervantes, principalmente el Quijote. Yo recuerdo que cuando llegué ahí, en una de mis últimas visitas, encontré en la entrada dos estatuas de Don Quijote y Sancho Panza, desde lejos. Uno desde lejos ubica, ¿no? que vienen de la obra de Cervantes. Y ni me acerqué así, como que de lejos, ¿no? Porque no hubo esa conexión emocional, ¿no? Que uno puede tener con una obra de arte, por ejemplo, ¿no? Por eso dije como que aquí en México puedo tener más placer en términos artísticos, en términos de relación con la lengua, ¿no? que en mi propio país no he podido. Entonces tienes este otro ejemplo. Otra cosa es lo que pasó en las ciudades palestinas. Mi ciudad, por ejemplo, Haifa. Haifa de la noche a la mañana se convirtió de una ciudad palestina a una ciudad israelí. ¿Cuándo? 48, en mayo del 48, o abril del 48. No tengo la fecha exactamente, pero alrededor de la declaración del Estado israelí. Expulsaron a los palestinos de Haifa. Hubo un plan militar muy bien planeado, se llamaba Tijeras, era como que cortar la ciudad, llevando toda la población palestina hacia el puerto. De ahí hubo barcos, como trajineras pequeñas, proporcionados por los ingleses, gran colaborador del sionismo. O sea, uno estaba al servicio del otro, ya ni sabemos quién es, el sionismo al servicio del imperio, el imperio al servicio del sionismo en aquel entonces. Entonces hubo los barcos, y de los barcos llevaron a la población palestina a la otra parte del Golfo, que es Acá, la ciudad de Acá, y de ahí la mayoría de la gente se fue al Líbano. En el caso de mis abuelos, que estaban viviendo en Haifa, mis abuelos, pues mi abuelo era obrero, mi abuela costurera, pues eran de clase obrera, ¿no? De aquel entonces. Y una cosa interesante que pasó, que también se replicó, o
había pasado en muchos lugares de contextos similares en la historia, donde la gente, digamos, era muy común en los 40, poco antes de 48, de que la burguesía palestina, que veía la guerra viene, dejó el país y se fue a otros lados, esperando a que se calmen las cosas, se calmaran las cosas y para volver después. Entonces, era común de que, bueno, alguien que tiene una casa muy grande, como la que estamos, ¿no? Se va al Líbano, por ejemplo, a Siria, y encarga a unos obreros palestinos que le cuiden la casa. Esto pasó con mis abuelos. Alguien les encargó de que cuidaran la casa. Mientras se calmaran las cosas. No se calmaron, no ocurrió el Nakba, estaban empujando a la gente. El momento en que mis abuelos llegaron al puerto de Haifa, para de ahí a expulsarlos, o sea, mi abuela me contaba estas cosas, ¿no? Obviamente son narraciones de un trauma, ¿no? Entonces, cada vez que me lo contaba, era otra cosa, ¿no? Y cuando llegaron al puerto, no pudieron subir a ningún barco, no hubo lugar, básicamente. Entonces tuvieron que volverse a quedarse en Haifa. ¿Y dónde se quedaron en Haifa? En lo que era el gueto de Wadi Nisnas, porque crearon guetos para los árabes dentro de las ciudades. O sea, la estrategia sionista para las ciudades era desocuparlas por completo, y la población palestina que queda, por una razón u otra se queda, por coincidencias, por coincidencia, los concentran en un barrio específico. En el caso de Haifa, el barrio específico era Wadi Nisnas, que la gente del Wadi Nisnas fueron expulsados. O sea, vivieron en casas que no eran de ellos, eran de gente que fue expulsada en el día de que cayó Haifa. Y la ciudad cambió. O sea, vives dentro de un barrio, gueto, cerrado, ¿no? Para salir de allí, entrar de allí, necesita unos permisos específicos. La vigilancia de la policía israelí es constante. La gente desconectada del mundo. ¿Eso completo. sigue siendo así hoy? No, esto ya hoy vivimos, ¿no? Pero estoy hablando de este momento importante porque así surgió el territorio de la Franja de Gaza. Yeah. Y así surgieron los campos de refugiados palestinos en Franja de Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Siria, en Jordania. Hubo campos de refugiados dentro del Estado israelí en los territorios del 48 que luego fueron desmantelados, porque Israel no quiso reconocer la existencia de refugiados como refugiados. Es una realidad nueva. Y la Franja de Gaza como territorio, porque esto hay que pensarlo, como tanto Cisjordania como Franja de Gaza, o sea, una cosa es Gaza, que es la ciudad, una ciudad milenaria, que aparece desde épocas muy remotas en la historia. Y otra cosa que es la Franja de Gaza, que es un territorio militar, que surgió de los acuerdos de cese de fuego firmados en la isla de Rhodes en el 49, ¿no? Cisjordania igual, Cisjordania como entidad no existió. O sea, una cosa es Jordania, que es el río, Transjordania, que es el país cruzando el río, que hoy lo conocemos como, ¿no?, el reino hashimita de Jordania, pero su nombre original es Transjordania, su nombre colonial, digamos, cuando fue dibujado el país. Si uno ve el mapa de Medio Oriente, son líneas rectas todas, ¿no? Winston Churchill y otros estaban dibujando ahí cómo van a ser los países, y Israel colaborando, disfrutando los pasteles que le dieron ahí. Y entonces, esos territorios son los territorios de las fronteras de cese de fuego, tanto de Cisjordania como de la Franja de Gaza. Y dentro de esos territorios están repletos de campos de refugiados, porque son los refugiados que dejaron esos lugares del 48 y comenzaron a vivir ahí, ¿no? Supuestamente temporal, de forma temporal, porque si hablamos de campos de refugiados, pues uno va a haber una solución, de cierto modo, de su vida, ¿no? Sea un retorno, sea compensación, sea repatriación, hay muchas maneras, muchas cosas. Y como Israel nunca reconoció el problema de los refugiados palestinos y ninguna responsabilidad de ellos, pues nunca se hizo esto. Porque es un derecho tanto de retorno como de solución del problema de los refugiados. Está en resoluciones de la ONU, está en acuerdos que Israel misma firmó incluso. La condición para que Israel entre en la comunidad internacional, en la ONU, hubo varias cosas que Israel
aceptó, pero obviamente nunca implementó. Entonces, específicamente en el caso de Gaza, eh, hablamos de más del 90% de la población que son refugiados, hijos, nietos, bisnietos de este acontecimiento del 48. Gente que perdieron sus casas, gente que perdieron sus tierras. En el caso específico de Gaza estamos hablando de grandes poblaciones de la ciudad de Jaffa, hoy Tel Aviv, eh, poblaciones de toda esa zona alrededor de la Franja de Gaza. Entonces digo esto también para agregar un poco más complejidad de lo que pasó el 7 de octubre, de que yo cuando veía los videos, impactado viendo los videos que estaban saliendo, ¿no? Uno no sabe qué siente, ¿no? Obviamente no sentí felicidad, de que eso no es algo de sentir, de lo que estaba pasando, pero uno ve como que la historia viene a ser presente. Por ejemplo, varios militantes, mientras estaban filmando lo que estaba ocurriendo, nombraron a los lugares que hoy tienen nombres en hebreo, nuevos, ¿no? Que pretenden ser viejos, pero muchos nombres son nuevos, creaciones recientes. Los nombraron con su nombre árabe palestino, porque son de ahí, se tiene memoria de ahí. No ellos entienden porque nacieron en Gaza, pero son las narraciones que les llegó, la historia que les llegó. Según Israel, son narraciones como es la paranoia israelí de que todo el mundo es antisemita, todo el mundo quiere acabar con los judíos, son nada más narraciones para acabar con los judíos. Cuando una abuela dice o un abuelo habla con su nieto sobre el lugar de donde viene, ¿no? Pero a mí se me hace pensar, pues de la Segunda Guerra Mundial, las grandes narraciones que tenemos también son narraciones orales, son narraciones que alguien, para no olvidar, claro, no hay que olvidar lo que pasó, ¿no? Hablamos del Holocausto, hablamos de campos de exterminio, son testimonios que tenemos por la gente que los vivió, ¿no? Y en Palestina, pues los palestinos actuales tenemos esas narraciones, pues a mí también me contaron de lo que era Palestina, de donde viene mi abuela, ¿no? Eso no quiere decir que me lo contaron para tener un fusil y ir a matar a los judíos, ir a matar a los israelíes o acabar con todo, pero es tener la memoria viva, que es importante siempre. Sin memoria no hay futuro, sin memoria no hay uno, pues, ¿quién eres? ¿No? Identidad. No tienes identidad, exactamente, ¿no? Más que todo pensando en nuestro momento donde la identidad es, ¿no? Está en todos lados y nos importa mucho cómo nos ven, cómo nos dicen, pronombres, todas esas cosas, pues claro, tu identidad nacional, tu identidad histórica, pues, tu familia, pues la quieres saber. Entonces, en el 7 de octubre hubo como la gente nombrando, palestinos nombrando los lugares con sus nombres árabes. Cuando Hamas o el Yihad Islámico lanzan cohetes hacia territorios israelíes, cuando publican sus acciones, ponen los nombres árabes de esos lugares, por ejemplo, ¿no? No hablo para justificar, no justificar, yo no formo parte de Hamas. En el contexto político palestino vengo del otro extremo, hacia allá a la izquierda, ¿no? Como que no, esto no. Y también en cualquier lucha anticolonial, en cualquier lucha política, siempre tienes a tus enemigos externos como internos, ¿no? Y para mí, la derecha palestina, el islam político son parte del enemigo interno, ¿no? Pero esto no me hace anegar por completo su existencia. Son parte del pueblo palestino. Lo son, me gusta o no, lo son, ¿no? Y también jamás surgió de las circunstancias, ¿no? La lucha palestina, que es una lucha en su esencia, una lucha anticolonial, secular, de liberación, ¿no? Y con estos conceptos, con estos términos, así se formó la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Así se formó Fatah, se formó el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Muchas facciones más de la resistencia armada palestina, ¿no? El islamismo político surgió, o tomó fuerza, siempre existió, pero tomó fuerza con el fracaso de todo este entorno no religioso, de la lucha política. Y este fracaso, ¿por qué ocurrió? Muchas razones, muchos complejos, muchos procesos, pero no lo permitieron surgir, no lo permitieron vivir, no lo permitieron. O sea, el discurso que tiene Israel ahora con Hamas lo tuvieron con nosotros también, ¿no? Entonces, cuando uno ve que ese proceso fracasó, pues el Islam político da una alternativa, en muchos sentidos, ¿no? Por eso es como acobija ahora el conflicto, pero eso no le quita
su esencia anticolonial por la liberación de lo que está pasando. ¿No? Entonces muchas cosas estaban pasando en el 7 de octubre y, eh, y claro, yo en mi mente viendo todos esos acontecimientos, pues se abrieron las puertas del infierno. Uno sabía, como que aquí esto va a ser justificación o se va a saber utilizar esos acontecimientos para acabar con todo. ¿No? Y digo que ya no veo a las acciones israelíes como una respuesta. De hecho, nunca los vi desde el comienzo. Eh, Porque uno también, como que hay que ver bien pues, los testimonios que están saliendo de soldados israelíes. Voces que muchos periodistas pro-israelíes o analistas están diciendo que no hay que hacerles caso, porque son extremistas, no hay que hacer caso a los extremistas. Pero ministros en el gobierno israelí hablando de expulsar a la gente de Gaza, abrir las puertas de migración, volver a poblar a la franja de Gaza con colonos israelíes. Esto lo está haciendo gente en el gobierno, ¿no? En el gobierno, no gente al margen allí que podemos ignorar, por ejemplo. ¿No? Entonces siempre han habido planes. Yo creo que el Estado israelí, por su naturaleza, no puede permitir la existencia de un espacio autónomo palestino en el territorio desde el mar hasta el río. No puede, nunca lo permitió. Incluso en los mejores momentos de los acuerdos de Oslo, del proceso de paz, siempre quien tenía el mando total es el Estado israelí. En la franja de Gaza, que por resistencia lograron sacar a los colonos israelíes, lograron tener un poco el territorio, entre comillas, autónomo. Nunca era autónomo por completo, nunca era independiente por completo. Quien lo controlaba antes del bloqueo y después del bloqueo sigue siendo el Estado de Israel. Y es que yo creo que como que el Estado israelí nunca tuvo una política clara hacia los palestinos. O sea, qué hacer con la población palestina. Nunca fue algo claro, fue cosas a ratos intentos de integración, a ratos intentos de expulsión, a ratos intentos de exclusión, a ratos intentos de hacerlos cómplices. La constante de todo esto es que no son iguales, no son parte de la civilización nuestra, siempre son una amenaza y no son capaces de vivir en paz, no son capaces de... Y es la situación que tenemos ahora. Me viene la duda, en años recientes, por ejemplo, los palestinos que viven dentro de las ciudades israelíes no van a las mismas escuelas, supongo. O sea, comparten, o sea, cómo es la vida socioculturalmente dentro de territorios marcados como israelíes, Sí. no en West Bank, o sea, no en Cisjordania ni en Gaza. Dentro de territorios gobernados por Israel al 100%, ¿cómo es el intercambio cultural o la existencia de palestinos israelíes? O sea, se encuentran en la calle, se saludan, ¿cómo es esa convivencia? O sea, van a las mismas escuelas, van a diferentes escuelas, van a diferentes supermercados, o sea, ¿cómo es recientemente, en los últimos años, esa convivencia? Mira, es una convivencia muy variopinta, cambia de un momento histórico a otro. Obviamente, con la guerra actual, pueden imaginar qué tipo de convivencia puede haber ahí, la tensión que existe. Mira, primero sobre las escuelas, por ejemplo, es algo muy complejo, ¿no? En la cuestión de educación de las escuelas, no son escuelas comunes, son escuelas separadas, donde manejadas por dos sectores distintos del Ministerio de Educación israelí. El Ministerio de Educación israelí tiene sectores. Está la educación para escuelas judías, creo que así les llaman, o hebreo parlantes, no sé bien el término técnico ahí. Y luego tienes la sección árabe, y luego tienes la sección drusa, ¿no? Porque drusos, aunque son árabes, es una religión, una secta, una religión
comunidad que, que siempre han intentado separarla de su entorno árabe para intereses israelíes. Había intentos en el pasado que el sector árabe se divida en uno musulmán, otro cristiano, ¿no? Pero no se logró. No se logró porque en las comunidades cristianas el sentimiento son árabes. Yo vengo de una familia católica, ¿no? De las comunidades, o sea, históricamente de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Eso lo sé por mi apellido. Pero, y en el nacionalismo árabe, en la lucha palestina, han habido siempre figuras palestinas, árabes, cristianas muy importantes, o gente que pertenece a la comunidad cristiana. Cuando digo cristiana me refiero a todos los católicos, ortodoxos, todos, ¿no? Porque ahí es muy variable, ¿no? Entonces esos intentos fracasaron para separar a la comunidad cristiana de la comunidad musulmana. Porque la política colonial israelí es dividir y conquistar. Es la política de siempre colonial, ¿no? Y esto fracasó. Entonces tenemos el ministerio, estos sectores distintos, y cada sector maneja sus escuelas, ¿no? Y las escuelas se manejan de forma distinta, tanto israelíes como árabes. Si uno ve la historia de las escuelas árabes dentro del Estado de Israel, escuelas que pertenecen al Ministerio de Educación israelí, es una historia larga con momentos muy distintos, ¿no? Recomiendo mucho una película de un director palestino que se llama Elia Soleiman, muy querido, muy admirado, que estuvo aquí en México poco antes de la pandemia, en el FICUNAM. Era uno de los invitados. Elías Elia Soleiman. Suleiman. La película se llama El tiempo que queda, se llama El Baqi en árabe. Es más fácil buscarla en inglés, The Time That Remains. The Time That Remains. Okay. Está incluso ya pirateada en YouTube, y ahí está, con subtítulos. Y allí narra la historia de la caída de Nazaret en manos del ejército israelí en el 48. Y luego la historia de una familia palestina en Nazaret, que es lo que familia cristiana palestina en Nazaret, árabe palestina. Y lo que pasó es la historia de la familia del director, de Elías Soleiman. Él es de Nazaret y ahí narra la historia de su familia. Muy bien hecha, cinematográficamente hablando. Es de lo mejor del cine palestino mundial actual que yo he visto. No soy experto en esto, pero también es una película muy bien hecha. De las pocas películas palestinas, él es de los pocos cineastas que hace películas. O sea, no hace películas para explicar la causa, sino hace películas y por casualidad es palestino y por casualidad le toca narrar su entorno palestino. Y allí, como hay ciertas escenas en una escuela árabe dentro de Israel en los años, serán los años 50, 60, ¿no? Y ahí uno puede ver una realidad muy distinta de la que me tocó a mí, por ejemplo, ¿no? Ahí la escena en la película es un coro que canta en árabe, alabando al Estado de Israel con banderas israelíes. O sea, era como que un momento histórico donde se intentó, yo creo, integrar a los palestinos a través de las escuelas en la sociedad israelí como ciudadanos de segunda, ¿no? Y leales. Esa palabra feísima, lealtad. Leales. ¿Ilegales? Leales. Leales. Sí, Leales. al Estado israelí, ¿no? Y esto también viene a un momento en que entre el 48 y el 66 hubo un régimen militar para gobernar la población palestina dentro de Israel. Un poco parecido a lo que existe en Cisjordania hoy, ¿no? Esto existió hasta el 66, o sea, un año antes del 67, ¿no? Eso fue como un momento histórico que podemos decir, entre el 66, entre el 48 y 66, de cómo vivieron los palestinos dentro del Estado de Israel. Era un momento complejo donde hubo, por supuesto, convivencia, como en ciudades como Haifa, donde existieron palestinos al lado de israelíes, pero los palestinos en un solo sector de la ciudad. Otros lugares, como en la zona del Triángulo de Galilea, donde hubo una separación casi total entre poblaciones israelíes y palestinos, e incluso un proceso de colonización para impedir que los poblados palestinos crecieran.
para impedir una continuidad territorial palestina, en Galilea, por ejemplo. La ciudad de Nazaret, por ejemplo, que es la única ciudad palestina que no cayó en el 48, dentro de los territorios que llegaron a ser nombrados como su Estado de Israel en el 48. Al lado tiene una ciudad que se llama Nazaret Alit, que es Nazaret de arriba, no sé cómo será traducirlo al español, la Nazaret de arriba, algo así, que es una montaña un poco más arriba, una ciudad israelí. Y era un poco para vigilar a la ciudad palestina, que era un centro cultural, intelectual, político para la comunidad palestina. Ahora esta ciudad cambiaron su nombre porque las poblaciones judías israelíes de la ciudad se quejaron de que están llevando el nombre de Nazaret, que es un nombre que remite a una historia no judía, sí, o sea, Nazaret, obviamente, no, sí, la población sí era judía en tiempos bíblicos, ¿no? Pero como que la asocia con la Nazaret actual que existe allí en Palestina. Entonces ahora se llama Nov HaGalil, el paisaje de Galilea, para limpiar un poco el nombre, no mancharlo con reminencias palestinas, árabes, no judías. Y como este ejemplo hay varios para impedir continuidades de territoriales, ¿no? Entonces, es una historia de vigilancia, ¿no? Muy marcada entre el 48 y el 66 por un régimen militar, donde eran jefes militares los que gobernaron a las poblaciones palestinas, en Galilea, el Triángulo y partes de las ciudades israelíes, ¿no? Con el tiempo, cuando ya era evidente, claro, de que a esta población palestina dentro de Israel nunca se va a expulsar, ya los tiempos son otros. Israel no puede hacer expulsiones masivas, como hicieron en 48. Ahora lo quieren hacer aprovechando la narrativa que crearon el 7 de octubre con la Franja de Gaza, pero por muchos años era como cambió un poco el acercamiento hacia la población palestina dentro de Israel para integración. Pero integración a medias. Integración todavía no, porque para el Estado israelí un árabe nunca va a ser igual a un judío. O sea, la supremacía judía es la que reina esta ideología. Y últimamente lo que ha sido conveniente para integrar a los palestinos dentro del Estado de Israel fue a través de la economía. El dinero habla, ¿no? Y han habido éxitos, ¿no? Encuentras hoy en día, vas al Estado israelí y encuentras palestinos exitosos en el mundo de la bancaria, en el mundo de la farmacéutica, en el mundo de la medicina, en el mundo incluso de la ingeniería, ¿no? Pero ahí hace cierto tope porque luego llegas a cuestiones militares de seguridad donde no prohíben por completo a los palestinos involucrarse ahí. Y esta integración, pero al fin y al cabo es una integración también falsa. La economía no es todo. Con dinero puedes sostener ciertas realidades pagando a la gente, pero no es todo, ¿no? Si no eres igual, si tu identidad sigue siendo negada, si el pueblo del que vienes no le permiten salir, o sea, uno va a los pueblos árabes dentro de Israel hoy, estás entrando en o sea, es una fiesta de cemento, ¿no? Por todos lados, falta de organización, arquitectura fea, ¿no? En general, no porque la gente no tiene sentido de estética, sino porque no hay por dónde. No hay por dónde. Terrenos que eran para cultivo se volvieron terrenos para construir porque la gente no tiene a dónde ir. Expropiación de tierras. O sea, todos los pueblos judíos alrededor fueron criados sobre kibutzes con ideales de socialismo, lo que uno quiere, pero fueron criados encima de territorios que eran de los palestinos. Entonces tenemos una situación donde, bueno, somos ciudadanos. Uno en la economía. Si yo vuelvo, puedo encontrar trabajo y me van a pagar mejor que el Colmex seguramente. O sea, no es cuestiones económicas de las que me hicieron emigrar. Pero al mismo tiempo uno vive en un espacio hostil, un espacio donde marcado hoy en día por la violencia. Porque, bueno, tenemos esas historias exitosas, pero los fracasos son enormes. Y la hostilidad, ¿dirías que se vive de forma estructural? O sea, entiendo que se vive de forma estructural, pero también se vive de forma entre sociedades. O sea, mi pregunta es, ¿tienes amigos
israelíes, Sí, tienes como ese tipo de relaciones que sean, no sé, más comunes, relaciones más humanas, naturales, de amistad, de si hay como, digo, me imagino que noviazgos debe ser difícil porque entre judíos es difícil, se encuentren donde se encuentren que compartan lazos con personas no judías, este, pero hay amistad, o sea, tú sales a la calle y recibes como violencia de parte de ciudadanos israelíes, o recibes indiferencia, o cómo es la... hay de todo. Hay, pues al final todos somos seres humanos y todos los escenarios que has mencionado están, ¿no? Todo, o sea, todo existe. Obviamente la discriminación, por eso el problema en Palestina es un problema estructural. Es un problema, no es un problema, no es un conflicto religioso, no es, nunca lo fue, nunca lo va a ser. La religión siempre va a ser como una cobija para, para servir ciertos intereses, de cómo quieran mostrarlo. No es un conflicto cultural. No es que el israelí tiene una cultura, el palestino tiene otra cultura y no pueden convivir. Es un conflicto de intereses, es un conflicto estructural, ¿no? Y como dije al principio, Israel hace lo que está haciendo en Gaza porque puede y hay que impedirlo, ¿no? La población israelí es una población que vive en privilegios. Ningún ser humano va a renunciar a sus privilegios. Hay que obligarlo a renunciar a sus privilegios. Esto pasa en México, en Palestina, en África, en Estados Unidos y pasó en Sudáfrica, ¿no? Uno puede ser solidario, humano, no sé qué, pero no veo a no creo que un ciudadano israelí en la casa que vive, que es una casa palestina, sigue manteniendo su estructura y todo. La persona que vive allí sigue viviendo, a lo mejor, porque hay gente que sigue viviendo desde 48, que los están matando ahora en Gaza. Siempre salen historias de gente que son más grandes, mayores que el Estado de Israel, que vienen del donde ahora es el Estado de Israel y van narrando sus historias. Nunca este israelí va a dejar que el palestino vuelva a su casa. Si yo fuera israelí en la misma situación, tampoco sé qué hubiera hecho. O sea, tampoco quiero mostrarme como íntegro moralmente. Es un problema estructural. Entonces, a nivel humano, dentro de esta estructura de opresión, de apartheid, de ocupación militar, de vigilancia, de muchas cosas más, eh, la humanidad está en todos lados, ¿no? Hace poco leí un libro hermoso que lo recomiendo mucho de Arik Edelman, Erich Edelman, no sé cómo se pronuncia su primer nombre, pero Edelman el apellido, que se llama también, ¿cómo era? También en el gueto hubo amor, algo así, publicado por Galaxia Gutenberg. Y Edelman, lo admiro muchísimo, era uno de los líderes de la rebelión del gueto de Varsovia. Era miembro del partido Bund, ¿no? Un partido de masas judío, ahora ya no existe. Tuvo su sección aquí en México. Por un tiempo tenían sus publicaciones en Yiddish, hay un libro interesante también sobre esto, pero es un partido que era al fin y al cabo antisionista. Su ideología fue que el judío luchó donde está, ¿no? La cultura judía es europea, o sea, tampoco pretendieron como el sionismo de abarcar a todo el mundo judío, sefaraditas, ashkenazis, judíos de origen árabe, judíos de origen. Era como que sobre la población misma, socialistas, luchando donde uno está. Y Edelman, uno de los líderes de la rebelión de Varsovia contra los nazis, nunca se dejó ser sionista. Nunca le ofrecieron todo para que vaya a vivir en Israel, bien, para que sea un símbolo nacional. Nunca dijo, yo soy polaco, aquí voy a seguir viviendo mi vida, ¿no? Con la discriminación que vivió como judío en Polonia, ¿no? Porque Polonia siguió siendo con muchas políticas antisemitas y negando la historia hasta el día de hoy de su involucramiento en el Holocausto y la matanza de los judíos. Y en este libro narra cuestiones de amor que ocurrieron, desde historias de amor entre mujeres judías y soldados nazis, ¿no? Y no lo narra como que esa judía que nos traicionó, era como normal, son seres humanos encontrándose, ¿no? Y teniendo una historia de amor entre enfermeras y pacientes, enfermeros y pacientes. Eh, y
sea, en esas situaciones al que voy es que uno sí, hay de todo, hay noviazgos, hay amistades. Yo en mi caso como que no puedo a lo mejor hablar mucho de esto porque yo cuando ya no vivo ahí, yo me fui a los como 18 años, 17 años. Luego volví, pero volví en otros contextos. Pero no me tocó, por ejemplo, ir a una universidad israelí, porque no hay universidades palestinas para los palestinos y israelíes. No me tocó entonces tener compañeros de escuela israelíes. Eh, Mi contacto o lugares de trabajo, tuve experiencia laboral poca. Sí he tenido, pero poca. En contextos israelíes es tener como, porque es ahí donde surgen las Claro. relaciones humanas al Sí, sí, final, sí. ¿no? Entonces yo como que tuve la infancia en un barrio palestino, en su mayoría, en un edificio muy feo que fue construido para recibir inmigrantes judíos a Israel. Entonces hubo una población grande de judíos en mi edificio, pero poco a poco se iban yendo porque el barrio era árabe y quien puede salir sale. Pero recuerdo la vecina al lado, sobreviviente del holocausto, ¿no? La única, toda su familia se fue, ¿no? Entonces crecí con esa narrativa, por ejemplo. Otro vecino eh, de origen de Salónica, ¿no? Uno puede imaginar la población judía de Salónica, que también vivieron expulsión y muchos fueron llevados a campos de concentración, asesinados. Algunos sobrevivientes pues, llegaron a Palestina y allí uno de nuestros vecinos. Eh, Muy buena gente, lo recuerdo muy bien. Vecinos judíos de origen árabe, hubo iraquíes, marroquíes, hubo de todo, ¿no? Y la relación que desarrollas con tus vecinos, pues la relación de vecindad, ¿no? Nunca recuerdo ahí algo. Incluso una familia, recuerdo que tuvo a su hijo que cuando llegó a los 18 ya era soldado y venía al edificio con su uniforme militar. Era como parte de la realidad, era parte de la realidad del barrio, ¿no? Pero como decía antes, como que cada vez uno tiene que estar todo el tiempo un poco cambiando de roles. Cuando sales del barrio ya la cosa es un poco distinta. Estás como más en el mundo más grande, donde hay una hostilidad más grande. Porque yo recuerdo, por ejemplo, a los 8 o 9 años, cuando por una situación familiar tuvimos que mudarnos de una casa a otra, o sea, vender el departamento en el que estábamos y buscar para rentar a otro lado, porque mi familia necesitaba dinero, y buscar un departamento en Haifa para una familia árabe fue un calvario. O sea, llegó el momento en que recuerdo muy bien que encontramos un departamento, íbamos a formar el contrato de renta, y cuando los dueños ahí se enteraron, porque los dueños vivían fuera de Haifa, venían a Haifa especialmente para firmar el contrato con nosotros. Y cuando mi papá les dijo, yo recuerdo la conversación por teléfono, cuando les dijo, vivimos en tal calle, asociado con la población árabe, y se canceló el contrato, obviamente, porque no quieren que árabes vivieran allá. Eh, Esto con el tiempo iba cambiando. Haifa ahora es otra ciudad. Cada vez que voy encuentro otras cosas, ¿no? Pero narrando un poco lo que a mí me tocó vivir. Las relaciones entre árabes y judíos en Haifa, comparados con otros lugares, son diferentes, son más pacíficas en mucho sentido. Entonces, no como, salvo momentos como la segunda intifada en 2000, otros momentos donde hubo una erupción de violencia. No recuerdo, como en general, o sea, violencia física directa no. En una ciudad como Haifa no nos tocó vivir. En 2000 sí, en la segunda intifada, sí lo recuerdo muy bien, los enfrentamientos. Eh, yo bueno, en Palestina milité con la Juventud Comunista, entonces el Partido Comunista era de los pocos espacios donde hubo militancia en conjunto entre árabes e israelíes, por ejemplo. Entonces ahí tuve amistades, camaradas, compañeros. Con toda la crítica que tengo hoy sobre el Partido Comunista israelí, su ignorancia del hecho colonial, por ejemplo, eh, la falta de crítica hacia la Unión Soviética y el stalinismo, ¿no? Eso es algo que compartimos con todos los partidos comunistas. Sí era un espacio utópico al que hoy aprecio mucho, porque sí recuerdo, por ejemplo, que formar parte de un movimiento político donde la lucha, los valores son más allá de tu mundo pequeño,
a mí me ha dado mucha fuerza para mi vida y para poder relacionarme con seres humanos de otros lugares. No, porque recuerdo una de las frases que nos repetían mucho en el partido, fue que nunca olviden de que la cuestión palestina es parte de una cuestión más grande. No es la cuestión del mundo, es parte de la cuestión palestina, ¿no? La cuestión judía en Europa era parte de una cosa mucho más grande. No es una cosa entre árabes y judíos, hay lucha de clases, ¿no? Entre los términos marxistas, leninistas de entonces, pero tener este concepto de que tú vives en algo más pequeño de lo que piensas que es, fue muy bello, la verdad, fue muy... tenerlo esto, yo creo que me ha marcado mucho, por ejemplo. Entonces yo como que mis amistades con israelíes, como vienen del entorno de la militancia, de vecindad, solo esto es el mundo que conozco, ¿no? Eh, porque lo otro es como, hay mucha hostilidad, ¿no? A mí no me tocó, por ejemplo, lo que me cuentan amigos palestinos que han ido a universidades israelíes. Por ejemplo, una amiga, mi mejor amiga, ahí, estaba estudiando en la carrera de filosofía y en el 2006, de repente ocurre la guerra con el Líbano, en 2006, donde Haifa era blanco de cohetes de Hezbollah, Israel estaba masacrando en el sur del Líbano, entonces interrumpieron los estudios. Y en el momento en que se interrumpieron los estudios, eran como un momento de entregar tareas. Ella estaba haciendo una tarea con un compañero israelí. Y pasaron, no me acuerdo cuánto tiempo, semanas, hasta que las cosas volvieron a la normalidad y volvieron al aula, ¿no? Y volvieron al proyecto en conjunto con su compañero de clase, mi amiga con su compañero. Y se reunieron por un café normal, como dos seres humanos se reúnen para hablar de filosofía, ¿no? Pero primero saludándose, ¿cómo estás? No sé qué, ¿cómo te ha ido en estas semanas, no? Y mi amiga se da cuenta de que el otro dice, pues yo estuve ahí en el sur del Líbano, como soldado israelí. Y mi amigo, ¿y qué estabas? ¿Dónde estabas? Mencionó nombre de lugares donde hubo una masacre israelí. Y mi amiga, pues, ¿cómo no enfrentas esto? Estás con un criminal de guerra, básicamente. Entonces, como me lo narra, se levantó y se fue. Y dejó la carrera a raíz de esto. Porque si es así este compañero, pues todos los demás que están ahí pues, formaron parte de la guerra. Tus compañeros de clase israelíes, ¿no? Entonces, en este momento, ¿cómo lo vives, no? Pero que uno lo vive todo el tiempo. Si uno, esta tensión, esta cosa de que estás con alguien que forma parte del ejército, que en cualquier momento lo pueden llamar para hacer cosas, donde ya formaba parte del ejército porque los israelíes van a la universidad después de hacer su servicio militar. No sabes la historia de esta persona. O sea, es algo que uno siempre tiene que estar negociando ahí, cuando hablo con amigos, ¿no? ¿Y cómo lo vives, no? ¿Qué tipo de relaciones humanas puedes tener ahí? Me Y imagino, sí, hay de todo. me imagino un poco lo que dices es como este no conocer qué opina una persona de uno, de uno, ¿no? O sea, como en el sentido de que yo no sé qué fuiste a hacer en tu servicio militar, yo no sé qué piensas de mí, ¿sabes? Yo no sé si me odias, yo no sé si me ves como inferior o si, ¿sabes? Como este Claro. constante necesitar, como de que me gustaría saber si crees que soy un ser humano, me gustaría saber si crees que tengo valor, me gustaría, pero no poder ni siquiera preguntarlo, ¿no? Ni siquiera como indagarlo, Sí, sino, porque no es seguro tampoco hacerlo. sí, sino Sí. nada más es como confiar, ¿no? O sea, para entender un poco como lo que significa, ¿no? Como estar, como este concepto que escucho que se repite bastante en los palestinos, de que viven dentro de Israel, que son ciudadanos de segundo grado, ¿no? O sea, no solo por el tema en Cisjordania, de que no puedan, creo que es utilizar ni las mismas carreteras, y que tienen que pasar por estos checkpoints, ¿no? De qué es lo que referías, ¿no? De este espacio en Gaza que atacaron el 7 de octubre, ¿no? Son como checkpoints que tienes que pasar para que te revisen, no sé, que no supongo que la justificación debe ser que no traigas armas, que quién eres, qué haces ahí, control, ¿no? Sí. Y necesitas un permiso también. No es muchos de los retenes militares, los checkpoints,
cuando vas, o sea, no vas nada más, tienes que pasar todo un procedimiento biopolítico de que te den un permiso, de que te permite pasar de un lugar a otro. ¿No? Ya, tienes que ir, o sea, hacer todo un proceso burocrático para poder salir de una Sí, zona. sí, algunos no, o sea, también ahí hay como distintos grados de qué tipo de retenes militares hay. Pero sí, sí, es una realidad muy fragmentaria y una cosa es ser palestino de Cisjordania, otra dentro del Estado israelí, otra de Franja de Gaza, otra en la diáspora, obviamente, ¿no? Refugiados. Perfecto, Shadi. Pues bueno, creo que no sé si tengas algo más que quieras platicarnos, alguna, no sé, yo te quería preguntar si tienes familiares conocidos hoy en Gaza. Con la Franja de Gaza específicamente, mire, yo desde que tuve conciencia del mundo y de en qué país estoy, Gaza siempre ha sido, la Franja de Gaza siempre ha sido un territorio inaccesible. ¿En qué sentido? Em, la historia de Gaza es larga, desde el 48, 9 hasta el día de hoy, estructuralmente hablando, ¿no? Quién gobernaba, qué tipo de poblaciones han habido ahí. Entre el 67 y hasta el 2000, no tengo los años ahora, claro, 3, 4, de cuando sacaron a los, no, después, 5, sacaron a los colonos israelíes de la Franja de Gaza. Era una realidad un poco parecida a Cisjordania, donde es un territorio palestino, teniendo burbujas de colonias israelíes que ocupan el territorio. O sea, para imaginar una colonia israelí no es solamente donde están las casas de los colonos, es la colonia y toda la región alrededor. Porque una de las funciones de las colonias israelíes es expropiar tierras, tanto dentro del Estado de Israel como en Cisjordania y Franja de Gaza. Entonces era un lugar donde, bueno, parecido un poco a la realidad en Cisjordania, pero mucho más extremo, muchísimo más extremo. Eh, siempre con enfrentamientos bélicos, siempre con un control vigilante de la población de forma permanente. O sea, no es casualidad que jamás es muy fuerte en un lugar como la Franja de Gaza. O sea, son las circunstancias que también crean los momentos políticos. Claro. Entonces, incluso cuando legalmente uno puede ir allí, es como que no tengo a qué ir. ¿Para qué? Es como si uno ir a un lugar donde sabes que te vas a exponer a una violencia, ¿no? Entonces, primero fue esto, y luego fue cuando sacaron los colonos y comenzó el bloqueo, donde ya se convirtió en un territorio por completo inaccesible. Entonces, esto creó una situación donde la población de Gaza está sola y no hay contactos diarios, cotidianos con el mundo de afuera. Entonces yo no conozco a nadie, así personalmente como alguien que puede decir amigo, familiar, alguien con quien tengo contacto cercano, no tengo, nunca he tenido. Es una de las realidades que vivimos como palestinos, fragmentados, sin conexión, ¿no? Esto cambió un poco con el Internet, obviamente. Ahí hay otras maneras de comunicarse, de expresarse. Entonces conozco individuos que uno sigue por las redes sociales, escritores que escriben, que publican, figuras públicas, políticas, religiosas. Eh, es el único que cuenta. Y esa gente que conozco, pues también iban disminuyéndose. Muchos ya están muertos. Poetas, traductores, escritores, activistas. Una tragedia, la verdad. Tragedia humana, tragedia. O sea, hubo un asesino que es el Estado de Israel, porque matan además a poetas, a académicos, a investigadores, a maestros, que iban disminuyendo, sí. Sí, el territorio de Gaza aunque está muy cercano, geográficamente hablando, sí es un territorio bloqueado por completo. La experiencia que tuve donde más estuve cerca a Gaza fue una manifestación que hicimos 2011-12,
contra el bloqueo y fue impactante. O sea, fuimos, palestinos, israelíes, extranjeros, para manifestar contra el bloqueo. Eran autobuses de varios lados. Y llegas allí y ves un muro. O sea, no ves el territorio. ¿No? Y sí ves muy cercano lo que es un territorio aislado completamente. ¿Sí? Y por eso una de las estrategias israelíes al inicio de la guerra fueron cortar la luz, cortar la internet, cortar los teléfonos, porque además de este aislamiento material que hay, físico, material, espacial, que tiene la Franja de Gaza con el resto del mundo, era también que la voz de la gente, pues callarla, ¿no? Entonces, junto con cortar esos medios de comunicación de las poblaciones, estamos viendo asesinatos de periodistas, ¿no? Intencionales, o sea, no son daños colaterales. El sindicato de periodistas palestinos está documentando los hechos. Los periodistas palestinos están siendo un objetivo militar de los bombardeos israelíes para, para seguir aislando este territorio del mundo, ¿no? Y a ver hasta dónde, hasta dónde va a llegar todo esto. La historia enseña que los genocidios, las matanzas, nunca son completos. Nunca son puros 100%, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, que estudio ahora como la cuestión cervantina y estoy enfocándome mucho en la cuestión de los moriscos en España. Los moriscos son los, entre comillas, moros, ¿no? Que después de la caída de Al-Ándalus, que su último bastión fue el Granada, Gornata, y la expulsión masiva de los musulmanes, árabes, bereberes del territorio español hacia el norte de África, se quedaron algunos musulmanes. Y esos musulmanes que se quedaron en España se convirtieron de moros a moriscos, agregándole el sufijo isco, ¿no? Que los obligaron a convertirse al cristianismo para poder quedarse en sus tierras y en su país. Luego, con Felipe III, en 1609 a 1613, expulsan a esos moriscos. Y supuestamente España se quedó limpia de judíos, árabes, musulmanes, todo esto, ya era el Estado puro. Pero uno ve la historia de España, se quedaron gente. Hay familias hasta el día de hoy que pueden trazar bien su historia, como familias judías, musulmanas, en España hasta el día de hoy. Y con prácticas poco clandestinas de su religión en territorio español, que uno imagina que ya no, que esas cosas ya no se ven, ¿no? Y luego se extendieron a América Latina. En Palestina, igual. O sea, el plan del 48 del establecimiento del Estado de Israel fue expulsar a todos los palestinos. No lo lograron, se quedaron con mi familia. Y, y en Gaza va a pasar igual. O sea, cualquier plan que van a tener para limpiar este territorio, siempre va a quedar algo. Y, y esto un poco, no sé, pienso mucho en esto para poner un poco en perspectiva histórica para intentar entender lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque son momentos difíciles, tristes, que uno piensa que acaba todo, pero no, nunca acaba todo. Perfecto, Shadi. Pues muchas gracias. Sí, quisiera cerrar con unas dos preguntas más, que es una es si tienes recomendaciones literarias, de películas para nuestra audiencia, algún libro que te gustaría que recomendar, que la gente conozca para poder informarse mejor pues, esta realidad, por así decirlo, alternativa, ¿no? Como la realidad palestina, ¿no? Como no lo que no lo que nos llega en el día a día, sino como esta otra realidad que viene de parte de tu pueblo, que creo que es enormemente relevante ahora más que en muchos otros momentos. Y también, si hay algo que quieras expresar en general sobre
sobre este conflicto, sobre si tú le ves alguna posibilidad de tener en un futuro paz, armonía entre, entre ambos pueblos. Esas dos preguntas. Bueno, esas dos Sí. cuestiones, más bien. Pues de recomendaciones, sí, recomiendo primero a todo el mundo tener siempre en cuenta de que existe una guerra de información, de narrativas. Eh, Cualquier hecho, cualquier cosa tiene varios lados que hay que verlo. Y específicamente en la cuestión palestina, es un conflicto, una guerra donde las narrativas, los discursos han sido muy poderosos para cambiar la realidad, ¿no? Tanto como cambiar una lengua por otra, cambiar un pueblo por otro, cambiar nombres, ¿no? De un lugar a otro. Yo vengo de Haifa, ¿no? En hebreo normalmente se le llama Haifa con Ja. Una cosa es decir Haifa, otra cosa es decir Haifa. Una cosa es decir Yafa y Yafo, Akka, Ako, que son los nombres de las poblaciones. Porque con esos nombres, en cambiarle el nombre, lo que quiso Israel no solamente una cuestión descriptiva, sino cambiar realidad por otra, ¿no? Decir Israel, decir Palestina, tierra de Israel, Palestina, Palestina histórica, Palestina moderna. Ser muy cuidadoso con esos términos, ver de dónde vienen y leer la realidad, leer entre líneas, siempre pensar, como cuando uno lee una novela, ¿no? Uno escucha algo, ¿quién lo está diciendo? ¿Qué personaje lo está diciendo? ¿Este personaje de dónde viene? ¿Y por qué lo está diciendo? ¿Y hay algo vicioso ahí o no hay algo vicioso? Porque puede haber que no, ¿no? Yo puedo vivir en un lugar donde o convivir con alguien donde cada uno de nosotros llamamos al lugar de forma distinta, ¿no? Yo no tengo problema con esto. Pero sí tengo problema con cuando la otra persona quiere llamarlo de forma distinta para desplazarme de ahí. Es decir, tú no perteneces ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha de la propaganda que se está diciendo es que ser antisionista es ser antisemita, ¿no? Yo soy antisionista, declarado toda la vida, ¿no? En ningún momento voy a poder justificar esa ideología, esa práctica política, ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Es una política colonial al que hay que erradicar. Pero cuando digo esto, en ningún momento digo que hay que expulsar a los judíos de Palestina, de que hay que destruir las casas de los israelíes judíos de Palestina. Yo quiero que mi país sea un lugar donde podemos vivir en paz y en igualdad. Esto. Yo quiero destruir el sionismo para tener un lugar de igualdad. No quiero destruir el sionismo porque quiero destruir a los judíos, por ejemplo. No tengo ningún problema ni con el judaísmo, ni con algún individuo judío, ni con su origen, su historia, para nada, ¿no? Entonces hay que enfocarse mucho en los términos, en los conceptos. Últimamente también se comenzó a decir de que cuando alguien dice que Palestina tiene que estar libre del mar al río, o sea, del Mediterráneo, al río Jordán, los palestinos o la gente que dice esto quiere expulsar a los judíos del territorio, que tampoco lo es, ¿no? Lo que queremos es un país donde vivimos en igualdad, todos. Claro, sí, el From the River to the... From the river to the sea. From the River to the Sea es una... He escuchado muchísimo eso, es que es una expresión 100% antisemita. Eso, podremos cerrar explicándonos por qué no lo es. O sea, porque la explicación que dice que es antisemita es porque un pueblo palestino que exista desde el río hasta el mar implica o sea, erradicar, ¿no? Como al pueblo israelí. Pero lo que entiendo que estás diciendo es que no necesariamente. Sí, Es que porque puede existir la sí. convivencia. Es que según el sionismo, como el sionismo niega la existencia de Palestina y de los palestinos, entonces cualquier afirmación de la existencia de Palestina y los palestinos es para negar la existencia del judío en Palestina. Su derecho histórico, su presencia, su conexión con el lugar. O sea, son cosas que a nadie le... O sea, a mí
ponernos en discusiones sobre la historia del judaísmo, del islam, de lo árabe, ponerlos como antagónicos, se me hace muy innecesario y uno no sabe a dónde llegamos con esto, ¿no? Em, la afirmación palestina no es para negar lo judío. Eso es lo que hay que tenerlo claro, ¿no? Yo soy palestino, vengo de este territorio, tengo conexión con todo este territorio, tengo historia en este territorio, ¿no? Tengo historia y conexión con lugares donde viven actualmente judíos, con una historia de colonización, ¿sí? Pero la única manera en que me van a negar mi conexión con este lugar es asesinando, que es lo que están haciendo en la Franja de Gaza. Por ejemplo, la guerra no es contra Hamas, la guerra es contra el palestino, contra el ser palestino y contra la identidad palestina, ¿no? No hay que ver, sí, básicamente es esto, una afirmación palestina no es una negación de lo judío, pero una afirmación sionista sí puede ser una erradicación de lo que es Palestina, ¿no? Ahora, no quiero decir con esto que los palestinos somos todos inocentes, nadie tiene pensamientos de esta índole, ¿no? Pensamientos vengativos, esto está, obviamente, ¿no? Pero la solución del conflicto para poder tener paz y poder vivir en igualdad es una solución política, estructural, que es la única manera de poder pensar para un futuro para este territorio. Y escuchar a todas las voces que están ocurriendo, ¿no? Se piensa que, o sea, conocer concretamente la historia, conocer concretamente los procesos políticos, qué es lo que se reconoce, qué es lo que no se reconoce. O sea, las, las narrativas están siendo tan poderosas que es muy fácil ya, como que estoy viendo que es muy fácil. O sea, ha sido un proceso muy largo de demonizar al palestino, demonizar al árabe, mostrarle que nada más quiere matar judíos, nada más quiere acabar con la civilización occidental, bla, bla, bla. Pero ver un poco la complejidad de la sociedad palestina, ver las luchas internas de la sociedad palestina, ver los distintos sectores de la sociedad palestina. No tener esas visiones orientalistas donde... o sea, yo cuando ataco a la derecha israelí, la ataco porque está en el poder, porque hay ministros en el gobierno israelí llamando al exterminio de los palestinos, ¿no? No porque algún individuo puso un estatus en Facebook. Cuando un palestino pone un estatus en Facebook, está hablando en nombre de todos los palestinos. Esto es un pensamiento orientalista que viene desde mucho antes, ¿no? Edward Said, sí, ya comenzando con recomendar lecturas, Edward Said, del libro Orientalismo, lo define muy bien y lo analiza muy bien, de cómo, desde la Academia Occidental, por ejemplo, uno puede agarrar un verso de un poeta árabe medieval y con este verso generalizar sobre cómo es la sociedad árabe y cómo es la sociedad islámica. Esto pasa hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Y hoy con los palestinos pasa igual, ¿no? Es un poco ver la complejidad, ver las instituciones palestinas que están diciendo. En Palestina hay izquierda, hay derecha, hay islam político, hay hombres, hay mujeres, hay LGTB, hay una vida de género sexual muy diversa también. Están los palestinos en la diáspora, los palestinos, nuestro idioma es el árabe. Hablamos en árabe, escribimos en árabe, hay palestinos que escriben en español, en inglés, con visiones muy distintas y vernos como seres, al final, como seres humanos. Compartimos las emociones, compartimos muchas cosas, ¿no? No, ya siento que estamos volviendo a vernos como pueblos, como un poco, ¿no? Moros, cristianos, moriscos. No como las imágenes de castas aquí de la colonia en España, ¿no? Verte fuera, no sé, no, ya no me acuerdo de esos nombres, ¿no? Un poco mestizo, indio, ¿no? Como Criollo, sí. todo esto, ¿no? Un poco, y como esto define cómo piensa la otra persona. Cuando no, hay circunstancias que están ahí. Y para recomendaciones, pues el que mencioné, Elia Soleiman, lo recomiendo mucho. Elia Soleiman. Sus películas están ahí accesibles, incluso en las plataformas, ¿no? De Amazon, Netflix y esto. Y uno los puede descargar. Son películas muy
cotidianas, muestran la vida de la gente. Es una expresión artística palestina, ¿no? Recomiendo mucho leer a Edward Said, sus textos sobre Palestina. ¿Cómo? Perdón. Edward Said, Edward Said. sí. Edward Said, bueno, era palestino, nacido en Jerusalén, de familia de refugiados que terminaron en el Cairo, y luego él terminó emigrándose en la familia a Estados Unidos. Fue un profesor universitario en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Fue uno de los voceros de la causa palestina por mucho tiempo, pero al mismo tiempo académico, crítico literario. Escribió, ¿no?, Cultura y imperialismo, por ejemplo. Orientalismo, que es como se creó la idea de Oriente desde la Academia en tradiciones académicas francesas, inglesas y luego estadounidenses. Y tiene un libro que fue traducido al español que se llama Crónicas Palestinas. No me acuerdo ahora bien, yo creo que Planeta lo publicó, pero está ahí, son ensayos muy buenos, muy detallísticos sobre... Él estaba criticando el proceso de paz cuando estaba ocurriendo en el 94 y después, hasta el 96. Pero lo recomiendo mucho. Literatura palestina, hay mucha traducida, bien traducida, solo que desafortunadamente a veces es difícil conseguirla. Pero pues autores como Mahmoud Darwish, el mal llamado poeta nacional palestino, siempre él odiaba que lo llaman así, pero sí lo fue, de cierto modo, ¿no? Emil Habibi, uno de los novelistas importantes, tiene una novela del canon literario palestino que fue traducida como el peso optimista, o sea, pesimismo, optimismo, juntos, en una palabra, peso optimista. En árabe funciona un poco mejor esa combinación de las palabras, lo que hizo, pero en español se pudo traducir también como optimista, a lo mejor, que es como un poco hablando de la condición de ser palestino. ¿Qué significa ser palestino a través de la historia de alguien? ¿Cómo se llama ese libro? Eh, los hechos extraordinarios alrededor de la desaparición de Said, el peso optimista, hijo de calamidades. Algo así. Un título largo. En árabe también. الغريبة في اختفاء سعيد بن نحس المتشائم. La novela fue publicada por Mushnik, la editorial. No estaría mal volver la PDF y yo la tengo en PDF porque la uso en mis clases. La puedo también compartir, ¿no? Sí, y la novela es sobre un personaje que fue un poco la historia también de mi familia, por eso como me asocio mucho con esta novela. Alguien que fue expulsado, logró quedarse en Haifa, y la vida de un palestino en Israel, de cierto modo, y qué significa tener esta vida. Sí, no, recomiendo a la gente que busque literatura palestina, que busque poesía palestina, las expresiones artísticas palestinas. En la red uno puede encontrar muchos de los poetas de la Franja de Gaza que han sido asesinados por los poetas israelíes que están siendo traducidos. Y eso, sí. Eso es lo que puedo recomendar. Pues creo que sería todo. Ha sido un placer. Shadi, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por compartirnos tu experiencia de vida y como de palestino en este momento, que Sí. creo que es de enorme relevancia para el mundo poder conocerlo. Sí. No, gracias a ti, a ustedes, a Gabriel, ¿no?, por la invitación y por poder conversar sobre la actualidad de lo que se está viviendo en Palestina. Espero que podamos volver a hablar pronto con mejores noticias, con noticias utópicas que nos sorprendan. Gracias.